Cuando pensaba en esta predicación, el título es La preparación de la renovación, se me vino automáticamente esta historia, estos versículos en la Biblia que en un momento de mi vida cuando los leí me llamaron tanto la atención. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la palabra de Dios o finalmente se enfrenta a ciertas historias de Jesús, lo primero que se te viene a la mente es lo que he visto en Semana Santa, obviamente. Semana Santa que ve finalmente la crucifixión de Jesús. Cuando uno ve la crucifixión de Jesús, obviamente con todo lo potente que es, con todo lo fuerte que es. Y lo segundo que a mí más se me venía a la mente era la historia de los discípulos. La historia de estos discípulos que es tan potente. Y cómo personas comunes y corrientes, creyendo con tan fortaleza el mensaje de Cristo, lograron transformar el mundo. Eso me llamaba mucho la atención. Entonces cuando me enfrento a estos versículos, me acuerdo de joven, creo que me llamaban mucho la atención. Son principalmente Hechos capítulo 1, los primeros 14 versículos. Son versículos que están después que Jesús resucita y entre la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamaban la atención? Se preguntarán ustedes. Porque teológicamente ya es complicado. ¿Por qué? Porque dentro de la visión que yo tenía en ese momento, Jesús resucitaba y se iba. Y después viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, históricamente, cronológicamente, había cierta cantidad de tiempo donde no hubo nada. Y eso me llamaba a mí la atención. Sé que suena raro, ¿eh? Porque no fue así. Dios siempre está con nosotros, siempre estuvo. Pero como esa mirada de que Jesús se iba y después venía el Espíritu Santo y iba a estar, yo decía, ¿y qué pasó en esos momentos donde no hubo nada? Esa era mi pregunta. Están un montón de discípulos temerosos todavía, un montón de discípulos sin saber lo que pasa y con una promesa por delante. Va a venir el Espíritu Santo a transformar todo lo que ustedes pensaban, todo lo que ustedes creían y a llevarlos aún a más. Para mí ese tiempo es lo que representaba este tiempo de preparación para la renovación. Ese tiempo entre medio donde Jesús los deja en Jerusalén y les dice no hagan nada, que va a venir el Espíritu Santo. Cuando hablamos de renovación, hablamos de esa transformación que Cristo Jesús viene a hacer en nuestras vidas. Amén. Me gustaría dejar esto en claro. Quizás antes de continuar toda la predicación, que agarremos eso con potencia. Dios quiere renovar nuestras vidas. Romanos 12, como versículo base de todo lo que estamos viendo, dice eso, no se conformen a este mundo. No se conformen a lo que está pasando, no se conformen a la hora, no se conformen a la idea de esta cultura, no se conformen a lo que este mundo les vende, sino que sean transformados, sean cambiados, sean modificados, pero por medio de la renovación, por medio de una mente nueva. Y esto es precioso. Entonces cuando nos enfrentamos a renovarnos, nos enfrentamos a esta idea de que Dios quiere cambiarnos por completo. Y me imagino a estos discípulos frente a eso. Lo primero que quiero ver en esos versículos, principalmente en el 12 y el 14 del capítulo 1, me llama la atención, se lo leo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. ¿No el Judas? El tiro del Judas.
todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Cuando me enfrentaba a estos versículos, quizás por mi mente diferente, más o menos dispersa, yo siempre leí la Biblia como una historia. Quizás no la leí como algunos se enfrentaron a la Biblia como aquella palabra de Dios temeroso donde uno la ve desde lejos, simplemente la tenía doblada ahí con el Salmo 23 abierto y se acercaba a ella con cierto temor. Yo quizás como mis papás fueron pastores y crecí dentro de la iglesia, me acerqué como un libro donde yo quería conocer su historia, ver sus realidades. Quizás la leí como un cómic en algunas veces, imaginándome lo que le pasaba a los personajes. Y desde la misma manera es que me llama la atención esto. Veo los personajes. Veo a estos discípulos que en cierto sentido están llenos de temor, porque no saben lo que se les viene. Unos discípulos que quizás no saben lo que pasa, y en serio, si lo vemos es súper raro, porque dice que Jesús muere, resucita, está con los discípulos 40 días, pero la verdad, grandes historias de eso no hay muchas. No hay con detalle mucho que le habló, hay un par de enseñanzas, pero no hay profundamente lo que se viene. Me imagino también, no sé, siempre leí, por ejemplo, Mateo 28, la Gran Comisión. ¿Se la saben, por cierto? Y hasta ahí no se la saben. No. Y al ser discípulo, bautizando en el nombre de Dios, y todo eso. Y yo me imaginaba esa gran comisión, y versículo después Jesús se va. Y no se sientan unos segundos en los zapatos de estos discípulos. No se preguntan cosas, yo sí por lo menos. A mí me hubiera gustado que Jesús hubiera dejado más cosas. Se va diciendo Jesús y preguntando a él, Jesús, ¿pero qué hacemos ahora? ¿Nos reunimos en templo? ¿Cómo se hace la asamblea? ¿Cómo tenemos que tomar decisiones? ¿Cómo se administra la finanza? Jesús, dinos más. Jesús, necesito más información. Y Jesús se va. Y los discípulos, llenos de un caos en su mente, se enfrentan a esto. Y lo primero que se enfrentan es a una petición. El versículo 4 es clara, les dice, una vez mientras comía con ellos, ordenó. Miren, dentro de lo poco que dice Jesús, dice, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Me encanta eso. Cuando leo estos versículos, lo primero que pienso es cómo habrán quedado estos discípulos. A ver, espera. ¿Cómo que no nos movamos? A ver, Jesús, ¿en serio no? Quédense en Jerusalén, vayan para allá y quédense ahí. Pero Jesús, me acabas de dar la gran comisión. Me acabas de decir, y a ser discípulo a todas las naciones. Y la segunda conversación que tengo contigo es, pero espérense, ahora no. Me acabas de decir que hago ciertas cosas, pero ahora no. ¿Qué quiso Jesús hacer con eso? Y esta es una de las primeras cosas que Dios hablaba en mi corazón. La renovación se cultiva en base a una gran expectativa de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. La verdad es que esto me ha dado muchas vueltas en mi corazón y en mi cabeza. El generar expectativa, el tener expectativa. El tener expectativa de lo que Dios va a hacer,
cambia todo. Porque si no tenemos expectativas, si no creemos, ¿por qué? Porque, voy a volver un poquito atrás, porque el tener expectativa es entender y creer que Dios va a hacer algo con nuestras vidas. Es entender y creer profundamente que Dios quiere renovarme. Es entender y creer que Dios quiere transformarme. Es entender y creer que Dios puede hacer algo con la situación en la que estoy viviendo. Y si no tenemos esa expectativa, si no nos enfrentamos a Cristo Jesús con la expectativa, es decir, con la certeza de que Dios puede hacer algo en mi vida, se complica todo. Porque parte de eso también es fe, parte de eso también es creer en Dios, parte de eso también es dar pasos en torno a lo que Dios quiere que hagamos. El prepararnos para la renovación es construir expectativa en nuestros corazones de que Dios va a hacer algo. Desde ese punto, tengo la certeza que Dios es un Dios tremendamente grande. Amén. Tengo la certeza que Dios es todopoderoso, majestuoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios está en todos lados, lo sabe todo, lo puede hacer todo. Amén. ¿Tienen esa certeza? Entonces me niego a pensar de que Dios ya hizo todo lo que iba a hacer conmigo. Es más, me niego a pensar que yo conozco todo lo que Dios va a hacer. Me niego a pensar de que Dios en todo su poderío y en toda su eternidad no pueda seguir actuando en mi vida. El Dios majestuoso, el Dios poderoso, tiene algo que hacer en tu vida. Dios quiere transformar nuestras realidades. Entonces el primer punto para prepararnos para la renovación es tener expectativa. Saber de que Dios va a hacer algo, pero no solamente tiene que ver con saber con que Dios va a hacer algo, sino que tiene que ver con humillarnos en torno a eso mismo. Vuelvo a los discípulos por unos segundos. Me gusta ver sus historias. Me gusta ver cómo en Hechos capítulo 1, el preponderante y quien está predicando y hablando es Pedro. Y nos retrocedemos algunos días antes y estaba traicionando a Jesús, estaba negándolo. Me encanta eso. Me encanta, no sé, ver a un Tomás que estaba dudando hace quizás pocos días de quién era el que, si Jesús había resucitado o no, y ahora estaba ahí siguiendo a Jesús todavía. Me encanta ver un celote entre medio, me encanta ver a discípulos normales, comunes y corrientes, llenos de errores, llenos de fracasos, llenos de pecados, dispuestos a hacerle caso a Jesús. ¿Por qué? Porque para prepararnos para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es necesario que nuestras mentes, que nuestro corazón se humille ante Dios. ¿Por qué? Porque lo primero es que la renovación parte reconociendo nuestra necesidad de Dios. La renovación parte, la transformación que Cristo Jesús quiere hacer en nuestras vidas parte reconociendo que necesitamos de Dios. Me imagino a estos discípulos. Me encanta, no sé, recordar las palabras de Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa frase me repite en la mente y me lo imagino a ellos.
Si seguimos leyendo pocos capítulos después, están llenos de persecución, están llenos de problemáticas, están llenos de luchas en medio de la predicación del Evangelio, y me imagino que esa frase sigue repitiéndose en su mente. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos tremendamente a Dios. Y si en nuestras vidas no hay esa conciencia, si en nuestras vidas no hay esa convicción, no va a haber un camino hacia la renovación. Porque lo contrario de humillarnos ante Dios es el orgullo. Porque en realidad lo contrario a decir que necesito de Dios es decir que lo puedo hacer todo. Lo contrario de acercarme a Cristo Jesús y decirle necesito de ti, sin ti no puedo. Lo contrario de eso es simplemente decir, ¿sabes qué? Lo tengo todo controlado. Mi vida está bien así, no necesito de Dios. Y ese orgullo y esa soberbia que muchas veces tenemos en nuestro corazón nos puede hacer jugar malas pasadas. Y a mí me gusta mucho algunas veces conversar con hermanos de la iglesia. Hay una especie de hermano de la iglesia, como forma, no sé. Cierto cristiano que se acerca al templo solamente cuando tiene problemas. y lo entiendo. En realidad, y le he dicho, prefiero que vengan al templo cuando tengan problemas que no vengan nunca. Pero cuando nos acercamos a Dios solamente cuando tenemos problemas, en realidad es una forma de que ese orgullo nos manipule nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué? Porque en medio de las problemáticas obviamente necesitamos de Dios. Cuando no sabemos de qué forma hacer las cosas, obviamente necesitamos de Dios. Cuando viene una enfermedad, obviamente necesitamos de Dios. Pero que es difícil necesitar de Dios cuando creemos que está todo controlado. Y es por eso que nuestras oraciones muchas veces están llenas de peticiones en vez de gratitudes. Es por eso que quizás nuestras alabanzas están más llenas de yo que de lo maravilloso que es Jesús. Es por eso inclusive que como evaluamos los cultos, algunas veces decimos, no, ¿cómo estuvo el culto? No, se sintió lindo. Como si lo importante es lo que yo sintiera y no cuánto Dios haya recibido alabanza y adoración. Porque el orgullo nos miente. Y nos aleja de la posibilidad de entender que necesitamos a Dios. ¿Y entonces cómo? Si la renovación necesita expectativa, si la renovación al mismo tiempo necesita humillación, ¿cómo me dirijo a ella? ¿Cómo sigo caminando en esta preparación a la renovación? Y a mí me encanta cómo lo hacen los discípulos. Versículo 14 lo hacen simple, dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. El día viernes estuve en un congreso especial para pastores, estuvo un pastor que a mí me gusta mucho, que se llama Claudio Freyson, no sé si alguna vez lo han escuchado. Y él, algún pastor que lideró como un tiempo de avivamiento muy fuerte en Argentina, en Buenos Aires.
Es como muy amigo de Braida, estuvieron en el mismo proceso, Pastor Carlos Braida, el que va a venir en fines de marzo. Y cuando él compartía a Claudio Freyson, era potente. Él contaba como de una semana a otra su iglesia subió de tener 200 personas, más de 1000, al otro domingo eran 2000 y así. Y uno escuchaba eso y le sorprendía. Y en un momento dijo algo que a mi cabeza le costó masticar. Él dijo el avivamiento. Y después dijo la renovación, y ahí yo como que tiene horario, tiene día y hora. Y yo dije, ya, o sea, en mi corazón, por lo menos lo que yo he entendido es que Dios hace las cosas cuando Él quiere. Entonces yo dije, ¿cómo que tiene horario? Ya está viejito, entonces no cacho. No. Dije, ¿qué cosa está diciendo este caballero? Y después siguió y lo dijo nuevamente, dijo, no, porque recuerden, Él tiene horario. Y no sabía para dónde iba, y en un momento va, se detiene y dijo, quizás ustedes no han entendido lo que le estoy diciendo. Cuando le estoy diciendo que tiene día y hora, no es que yo les voy a poner un día y una hora donde les voy a decir que ese día va a pasar algo. No. Él dijo, el avivamiento tiene hora. Y yo se las puedo decir. Tiene día, y yo se los voy a decir. El avivamiento es el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo a las 6 de la mañana. Y todos quedamos así como, ¿ya? Y él dijo, porque el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo, yo me juntaba con las 4 abuelitas de la iglesia a orar a las 6 de la mañana. Dijo, quizás ustedes han pensado desde todo el pensamiento carismático de buscar a Dios, de los cultos llenos de alabanza, que la renovación viene así, que el despertar de Dios en nuestras vidas viene así. Él dijo, no. El despertar de Dios, la transformación de Dios en nuestras vidas, viene con días de búsqueda de Dios. Viene con procesos de escudriñar la Escritura, de juntarnos a orar, de vivir un tiempo donde buscamos profundamente a Dios. Y donde no teníamos ganas de esos días lunes, porque me acuerdo que él dijo lunes, miércoles, viernes y domingo. Y él dijo día por medio, y todos, sí, no, pues no es día por medio. Lunes, miércoles, viernes, domingo, es decir que después el domingo oraba de nuevo el lunes. Es decir, el lunes nunca tenía ganas de orar. Nunca. Y seguía orando. Me imagino a estos discípulos. Me lo imagino en ese tiempo sin saber qué hacer. Me imagino en ese tiempo con miedo, en ese tiempo quizá desorientados. Lo único que hicieron fue juntarse con la madre de Jesús, con los hermanos de Jesús, y se dedicaron a la oración. A orar. Muchas veces son tan simples. Es lo más potente. Porque una comunidad que ora, una vida que ora y se alinea a lo que Dios quiere, y que a eso tiene expectativa de lo que Dios va a hacer, y junto con ello se humilla ante Cristo Jesús. Una comunidad es una vida que está lista para ser renovada. Es una vida que está lista para que Dios transforme. Y ahí se vienen nuestros propios procesos. Y ahí se vienen nuestros propios tiempos. La historia nos muestra que antes del Pentecostés,
La historia nos muestra que antes del gran avivamiento y la venida del Espíritu Santo, de la transformación y la renovación de miles de vidas, hubo una comunidad de discípulos. Una comunidad de discípulos que expectantes sabían que Dios iba a hacer algo. Hubo una comunidad de discípulos que no solamente expectantes, sino humillados ante Dios, sabía que Dios iba a hacer algo. Y una comunidad de discípulos que le buscó y que oró y que se presentó ante Dios sabiendo que Dios iba a hacer algo. ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? ¿O viene acá porque sí nomás? ¿Quieres que Dios transforme tu vida o te acercaste como un domingo cualquiera a esta iglesia? ¿Quieres que Dios en serio transforme tu vida o estás bien como estás? Esa es la pregunta. Dios quiere transformarnos. Dios quiere renovarnos. Y Dios quiere restaurar nuestros corazones. Amén. Amén. Pueden cerrar sus ojitos. Ahí donde estás te invito a que puedas pensar en esto y pedirle a Dios que llene de expectativa tu corazón. Es fuerte quizás pensar algo tan simple. Dios puede cambiar mi realidad. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces nos acostumbramos a nuestra realidad, nos acostumbramos a nuestros dolores, nos acostumbramos a nuestros traumas, nos acostumbramos a ciertas cosas en nuestras vidas. Quizás que venga alguien y te diga que Dios quiere y puede transformar nuestra realidad, nos cuesta creerlo. Pero ahí es donde funciona la fe. Ahí es donde funciona esa expectativa. Ahí es donde funciona la certeza de lo que no se ve. Esa convicción profunda en nuestros corazones de que Dios puede hacer algo. Entonces quizás este llamado es para quienes quizás como los discípulos se sintieron solos. Jesús se fue. Pero para los que saben que vendrá el Espíritu Santo. Para los que saben que Dios transformará y cambiará nuestras vidas. Entonces por un segundo piensa en eso, en esa realidad de tu vida que necesita que Dios la renueve, en esa realidad de tu vida que necesita que Dios la transforme. ¿La tienes? ¿Ya la visualizaste? Ahora convéncete y dite a ti mismo, Dios lo va a transformar. No te conformes con este mundo. Y ahí mismo quiero invitarte a que si
realidad de mi vida en tus manos y quiero tener la certeza que tú vas a hacer